En este vídeo os voy a explicar cuál es el ciclo biológico de la Cryphonectria parasítica, que es el hongo que causa el chancro del castaño, y cómo la hipovirulencia ha venido a poner una solución a este grave problema. Gran parte de lo que os cuento aquí es aplicable también a otros hongos que causan problemas en las plantas. Pero antes de empezar con todo esto, vamos a refrescar un poco la biología, que lo mismo la tenemos ósida. Los hongos son seres eucariotas, como nosotros. Entonces, eucariota quiere decir que todos los cromosomas están metidos dentro de un núcleo rodeado por una membrana nuclear. Luego tendríamos el citoplasma, luego ya la membrana de la célula y, en el caso de plantas y hongos, una pared que para los hongos sería de quitina, igual que el exoesqueleto de los insectos. Si una célula tiene un solo núcleo, vamos a decir que es monocariota. Carios significa núcleo. Si tuviera dos núcleos, diríamos que es dicariota, dos núcleos. Muy bien. Pero puede haber células con muchos más núcleos, con un proceso que se llama plasmogamia. Ese proceso lo que implica es que se fusionan un montón de citoplasmas dentro de una sola membrana. Gamia significa unión. Entonces sería unión de plasmas, de citoplasmas. También podríamos tener la fusión de los núcleos. Carios es núcleo, gamia es fusión, pues la unión de los dos núcleos en uno solo. Los seres humanos tenemos pues 23 pares de cromosomas homólogos, ¿vale? Aquí los estamos viendo. Desde el 1 al 22 y los famosos XY. Muy bien. En las células normales tenemos dos cromosomas de cada par completo y esa célula es diploide. Pero en los gametos, en nuestros gametos, masculino y femenino, en el óvulo y en el espermatozoide, lo que tenemos es un solo cromosoma de cada par. Entonces diríamos que la célula es 1N, un solo cromosoma de cada par, y la célula es haploide. Nuestros gametos son haploides. En el caso de los seres humanos, todo el cuerpo es diploide y lo raro son los gametos que son haploides. En cambio, los hongos es al revés. El caso más frecuente es ser haploide, la fase más frecuente, y solo en ciertos momentos son diploides. El fenómeno de la mitosis es un fenómeno por el que a partir de la duplicación del ADN que hay en una célula y la partición de esa célula surgen dos células hijas que tienen genéticamente iguales a la célula madre original. Si esta célula madre fuera haploide, que tuviera un solo cromosoma, las hijas también serían haploides. Si la célula madre es diploide, las células hijas son iguales y son diploides. La meiosis se utiliza durante la producción de los gametos. Y la meiosis lo que implica es que partiendo de una célula diploide, con 2N, nos van a surgir 4 células haploides. ¿Qué quiere decir esto? En una célula diploide vamos a tener, imaginemos esta que tiene dos cromosomas, dos tipos de cromosomas. Unos que son estas varillas y otros que son estas tipo F, ¿vale? Dos. De cada una de estas varillas lo que nos vamos a encontrar va a ser una hebra que viene del padre y una hebra que viene de la madre. Lo mismo que pasa con los seres humanos. Esta hebra nuestra de una de nuestras células vendrá del padre y esta vendrá de la madre. Esta vendrá del padre y esta vendrá de la madre. Entonces tenemos dos cromosomas distintos con una hebra del padre y otra de la madre, cada uno de ellos. Vale. La meiosis se realiza en varias fases. La más importante sería esta, y es una fase previa en la que ambas hebras del cromosoma se unen por un punto que se llama centrómero, la del padre y la de la madre, intercambian material genético, intercambian genes y se vuelven a separar. Y al separarse, la antigua hebra de la madre y la antigua hebra del padre en realidad son unas hebras híbridas del padre y de la madre. Y eso ocurre con todos los cromosomas. Eso introduce una variabilidad genética enorme. Y no acaba ahí, sino que luego, a la hora de distribuirse estos cromosomas que eran de la célula diploide en cada uno de los gametos, pues va a haber un cromosoma del padre y otro de la madre, pero podría ser que este fuera del padre y este del padre también, o este de la madre y este de la madre también, o uno de cada uno, con lo cual la variabilidad genética aumenta exponencialmente y se van a dar todas las combinaciones posibles prácticamente de mezcla. En la fecundación ocurre lo contrario, pero de nuevo vuelve a aparecer la variabilidad genética. Tenemos un gameto masculino y un gameto femenino, los dos son haploides, los dos tienen un solo cromosoma de cada par. El gameto masculino procedía de la hibridación de los cromosomas de sus abuelos, en todos los cromosomas, el gameto femenino era de sus abuelos también, y ahora estos dos gametos, masculino y femenino, se unen en una sola célula diploide que tiene un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre en cada uno de los tipos de cromosoma que haya. Otro concepto que conviene recordar
que lo vamos a utilizar un poco más adelante, va a ser el concepto alelos y el concepto locus. Tenemos aquí un cromosoma del padre y uno de la madre. Imaginemos que se trata de cromosomas de guisante y de lo que estamos tratando es de la rugosidad de la piel del guisante, que ese viene regulado por un solo alelo. Muy bien. El lugar del cromosoma donde está situado, codificado un gen, le llamamos locus. Y a cada una de las posibles variantes de ese gen le llamamos alelos. En el caso del guisante habría solo dos alelos. Hay o lación liso o lación rugoso. Luego ya entraríamos en si ese alelo es recesivo o es dominante, pero de momento nos quedamos aquí. Por la morfología nos encontramos básicamente dos tipos de hongos. Unos que serían las levaduras, que son unicelulares, y otros que serían así ramificados, como vemos aquí, que serían los hongos filamentosos. Las levaduras van a regular las fermentaciones. Gracias a las levaduras, pues tenemos el vino, la cerveza, el pan y todo esto. Nosotros los que principalmente nos ocupan y nos van a afectar son los filamentosos. Le llamamos filamentoso porque sus brazos tienen forma de hilos, que es todo esto que vemos aquí. A cada uno de esos hilos le llamamos hifas. Y al conjunto de todos los hilos le llamamos micelio. Cuando estamos hablando del micelio de un hongo que ha crecido a partir de una sola célula original, por ejemplo de una espora o de una conidia, a todo ese conjunto le vamos a llamar colonia. Los hongos, los filamentos, pueden ser tabicados en su interior, como aquí, o sin tabicar, de las dos cosas. Caso de que estén tabicados, a este tabique le llamamos septo. Un fenómeno muy importante que nos va a afectar en el tema de la crifonectria y sobre todo la hipovirulencia es la anastomosis de hifas. La anastomosis de hifas es la soldadura de hifas. En realidad, imaginemos que tenemos una colonia que va a ser haploide, con un núcleo dentro de cada célula y que está tabicada. Muy bien. Y aquí otra colonia de origen distinto, también haploide y también tabicada. Estas dos colonias, a través de sustancias químicas, se relacionan entre sí, se reconocen entre sí. Y si fueran compatibles, lo que ocurriría es que se crearía un puente que uniría dos células y se desplazaría el núcleo de una hacia el otro. En este caso seguirían siendo haploides, pero lo que diríamos es que son dicariontes. ¿Por qué? Porque tendrían dos núcleos. Y sirve para que, si es de la misma colonia, es decir, si esta colonia es la misma que esta, entre sí intercambian nutrientes, ¿vale? Pero también es cierto que si este estuviera infectado de un virus, infectaría este otro. ¿Qué es lo que ocurre con el fenómeno de la hipovirulencia? Que es una infección de un hipovirus que se transmite de una cepa infectada a otra que estaba sana. Los hongos tienen reino propio, no son ni animales, ni vegetales, ni bacterias. Es más, están más emparentados con los animales que con las plantas, por ejemplo. La crifonectria parasítica estaría dentro de una división que serían los ascomicetos. Los ascomicetos es una división de hongos enorme y ahí tenemos desde las levaduras que hablado hace un momentito hasta los propios penicillium, pero también fitopatógenos muy potentes, pues por ejemplo la crifonectia, el chancro, el propio moteado del peral y un montón de otras enfermedades. La crifonectia parasítica produce la enfermedad del chancro del castaño, que es muy grave y que tiene estos síntomas que os voy a explicar ahora. El hongo entra al tronco a través de heridas y genera este micelio blanco que va por debajo, y externamente lo que vemos es una corteza deprimida y unas grietas. Cuando ya está más avanzado, vemos pústulas de las esporas. El hongo tiene un ciclo sexual y otro asexual. Las esporas sexuales están en unos órganos llamados peritecas y se llaman ascosporas. Y las asexuales se generan en unos órganos que se llaman picnidios y en realidad son conidias, son trocitos de la propia hifa. Si hay mucha humedad, pues salen estas gomas mezcladas con esporas. Bueno, aquí tenéis el esquema del ciclo biológico de la crifonectria. Como veis, una parte del ciclo es sexual y otra parte del ciclo es asexual. La sexual es un poquito complicada y vamos a explicarla más en detalle. Bueno, ¿cómo es el apareamiento sexual? Vale, ya os recuerdo que dentro de un cromosoma las posiciones que ocupa un gen se llaman locus y a las distintas variantes de ese gen se les llama alelos. El apareamiento sexual está regulado por un gen, por un locus, que se denomina MAT. MAT viene del inglés mating type. Al fin y al cabo es el tipo de apareamiento. Y hay dos alelos, como si dijéramos dos géneros, masculino y femenino. Bueno, pues en este caso serían el MAT1 y el MAT2. Ya sabéis que la naturaleza busca por encima de todo para adaptarse a las condiciones cambiantes la variabilidad genética. Y pase lo que pase, siempre hay al menos un individuo que esté adaptado a eso. Muy bien. Pues aquí también lo busca y lo consigue. ¿Cómo? Impidiendo que micelios que sean de la misma colonia o del mismo, que tengan los mismos cromosomas se aparen entre sí. Y eso lo fuerza a través de que solo se van a aparear colonias
haploides que tengan MAT1 con polonias haploides que tengan MAT2. Eso implica que son individuos diferentes, ¿vale? Esto es una ventaja, pero también puede ser un inconveniente en el sentido de fuerza a que haya un equilibrio casi 50-50 en un árbol que esté infectado por Criphonetia. Si no, no va a poder haber apareamiento. En España están equilibrados, pero domina el MAT1 sobre el MAT2. Vale, entonces, cuando dos hifas que son de diferentes MAT haploides se reconocen entre sí, empiezan a formar unos órganos especializados de reproducción. Una formaría lo que se llama un ascogonio, que es una especie de bolsa así, con todos, y hace una plasmogamia y varios núcleos entran dentro de este ascogonio. Y la otra formaría lo que se llama el anteridio, que se parecería un poquito, pero es más alargada, y lo mismo, plasmogamia y un montón de núcleos dentro del anteridio. La siguiente fase es, se forma un puente que se llama tricógino, y todos los núcleos de la cepa roja pasan al azul. Y a continuación lo que hace la cepa azul es emitir unas hifas y los núcleos, tanto azules como rojos, se van desplazando hacia dentro de esas hifas. La reproducción asexual sería mucho más sencilla y sería simplemente de estos micelios haploides en unos órganos especializados se iban soltando la última célula, trocitos, y a ese trocito, que es una espora, le llamaríamos conidia. Bueno, pues ya tenemos la información necesaria para entender el ciclo biológico de la Criphonetia. Todo empieza con las ascosporas, que ya son haploides, son de origen sexual, van dispersándose y cuando encuentran una zona con una herida, con un medio favorable para la germinación, ellas empiezan a germinar y crece el micelio a través del cambio de la corteza, ¿vale? Empieza a crecer. Si por lo que fuera se encuentran dos colonias que tengan un grupo de apareamiento MAT compatible, un MAT1 más un MAT2, empiezan a generar estos órganos sexuales de los que hemos hablado antes, el anterior del ascogonio, se produce la plasmogamia y todos los del anteridio viajan hacia el ascogonio y este emite unas hifas ascógenas y empieza a producirse un órgano de fructificación sexual que se llama periteca, que va a romper la corteza, va a estar por parte por arriba y parte por debajo. Lo veríamos pues como estamos viendo aquí, todas estas pústulas, ¿vale? Aquellas hifas ascógenas han crecido y han formado una estructura de este tipo. Eran hifas sin tabicar y lo que hace es tabicar separando el último núcleo y aislando dos núcleos de cada una de las dos colonias. En este momento este trozo sería de eucariota porque tiene dos núcleos, ¿vale? Se produce la cariogamia, la fusión de estos dos núcleos en uno solo, y este ya pasaría a ser diploide, ya tiene dos N, perfecto. Aquí se produce un fenómeno de meiosis, y recordemos que en la meiosis a partir de una célula diploide se generaban 4 haploides, pero introduciendo una enorme variabilidad genética. Bien, ya tenemos estas 4 haploides, aquí ya serían de solo de 1N, y estas 4 células haploides sufren un proceso de mitosis y se dividen cada una en 2, con lo que tenemos ya 8 células haploides. A este órgano que las alberga se le llama asca, que es un saco. El saco, cuando ya están maduras las ascosporas, el saco coge presión, se abre la tapa de arriba y expulsa a unos cuantos centímetros 8 ascosporas, siempre son 8. El aire las dispersa a grandes distancias y de nuevo empieza el proceso. Esto sería el proceso de dispersión sexual. El proceso de dispersión asexual es más sencillo. Es una de estas ascosporas que ha germinado y ha generado este micelio. Cuando ya está maduro y tiene tamaño suficiente, genera un órgano fructífero que está por debajo de la corteza, en este caso, que tiene esta forma así de calabaza, y en realidad todo esto que son hifas 1N, son hifas haploides, en la punta van generando unas esporitas redondas, que es una parte del micelio tabicado. Sale mezclado todas esas esporas que se llaman conidias con unas gomas, con unas colas, y cuando encuentran un sitio donde establecerse, pues comienzan el ciclo una y otra vez. Muy bien. Entonces, las ascosporas permiten la dispersión a grandes distancias porque son pulverulentas y son muy pequeñas. Las conidias, la parte asexual, como sale con esta goma, el alcance es muy corto. Entonces se va a distribuir pues por el agua de lluvia que lo baja tronco abajo y por los insectos. En los picnidios, cuando hay mucha humedad, se forman estas estructuras que veis aquí de mezcla de gomas y conidias.
Como os he comentado, el chancro estaba causando graves estragos en todos los castaños de Europa y América. Pero hubo un grupo de investigadores en Italia que se dieron cuenta de que algunos árboles resistían el empuje de la enfermedad. El chancro evolucionaba muy lentamente y era muy superficial. Tomaron muestras de esos castaños y de esos chancros, lo llevaron al laboratorio, lo cultivaron y lo aislaron en cápsula Petri y lo compararon con las cepas más agresivas y encontraron lo siguiente. Encontraron que normalmente el micelio de estos que tenían menos síntomas era más blanquecino que el que venía de los árboles con más síntomas. Las cepas agresivas son siempre amarillas y naranjas y estas suelen ser más bien blanquecinas. También el desarrollo era un poco más lento y al analizar el citoplasma encontraron un virus al que pusieron por nombre CHV, que vendría de Cryphonectra hypovirulent virus. Vieron cómo se transmitía de unas cepas a otras y al final averiguaron que era por anastomosis de hifas, que hemos hablado hace un momentito. Entonces vamos a profundizar un poquito en el tema de la anastomosis porque determina lo que se llama los grupos de compatibilidad. La compatibilidad entre dos colonias, entre dos cepas distintas, viene determinada por un número de locus, de genes, que se cree que al menos son 7. Y que más o menos hay como unos 2 alelos para cada gen, o sea, 2 opciones, 2 variantes para cada gen. Entonces esto, aplicando la simple matemática, pues nos saldría que al menos habría unas 128 combinaciones posibles. Se ha hecho el genotipo de todos los que nos hemos ido encontrando haciendo prospecciones en campo por todos los países y al final hemos encontrado pues toda esta lista. Por ejemplo, aquí en España, los más frecuentes sería un genotipo que se ha llamado EU1, Europa 1, el EU2, Europa 2, y luego ya por regiones, aquí ya más españoles, pues en Galicia el dominante sería el E1, que significa España 1, más todos estos que son europeos, y por ejemplo, pongamos que en Castilla y León, pues sería el Europa 1, el Europa 66 y el España 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre cuando se encuentra una hifa de un grupo vegetativo con otra hifa de otro grupo vegetativo? Si los dos coinciden en los 7 alelos, la compatibilidad va a ser perfecta y se va a producir la anastomosis perfectamente. Y si esta hifa, por ejemplo, estuviera infectada con el hipovirus, transmitiría el hipovirus a esta otra y esta que era hipovirulenta convertiría en hipovirulenta a esta otra, que era agresiva, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de un homocarionte, porque en realidad se trataría de los mismos núcleos, es decir, en realidad son hifas del mismo hongo, de la misma cepa, de la misma colonia. Pero ¿qué ocurre si nos encontramos con hifas que vienen de distintas cepas? Bien, si vienen de distintas cepas y además son de diferentes grupos de compatibilidad, es decir, hay alguna variación en alguno de los genes de estos LOCI, en ese caso la unión se va a rechazar, va a colapsar, se va a ir degradando y no va a ser posible fácilmente pasar los virus de esta que los tenía hacia esta que no los tenía. Cuanto más genes haya diferentes entre una cepa y otra, más rápido va a ser la destrucción de esta unión. Bueno, pero vamos a hablar un poquito más de este virus. Este virus es un retrovirus, es un virus de ARN. Afecta por lo menos al 20% de los genes de la Cryphonectria, de una u otra manera los altera. Desde la agresividad hasta el color del micelio, a la capacidad para generar esporas, etcétera, etcétera. En Europa el único que existe es el CHV1, ¿vale? Y aquí habría como 5 especies. Hay una española, una alemana, 2 francesas y una italiana. Esas 5 especies se podrían agrupar en 2 tipos fundamentales, que van a variar respecto a la agresividad, el color del micelio. Entonces, uno de ellos sería hipovirulento y el otro moderadamente hipovirulento. Vale, y una vez que ya teníamos esto claro, ¿cuál ha sido la estrategia de lucha para ir difundiendo esta hipovirulencia a los árboles que tuvieran cepas más agresivas? Lo primero que se hizo fue un análisis, una prospección de cuántos grupos de compatibilidad teníamos en cada plantación. Y al mismo tiempo se hizo una prospección también de a ver si encontrábamos cepas hipovirulentas de la misma zona, ¿vale? Que siempre serían compatibles, más compatibles por pertenecer a un grupo de compatibilidad de la propia zona. Los análisis de compatibilidad se hacen en laboratorio. Haces distintos enfrentamientos entre unas cepas y otras y ves cómo reaccionan. Cuando hay una fuerte incompatibilidad, lo que vamos a tener es que una línea muy neta de separación, las hifas se van a repeler y al mismo tiempo se van a defender generando una barrera de órganos fructíferos, que son todos estos. Esto implica una fuerte incompatibilidad.
Si hubiera compatibilidad, toda esta línea sería difusa y no habría estas formaciones de fructificaciones, que en este caso son de picnidios. Después de las prospecciones y de todas estas pruebas hemos encontrado cepas hipovirulentas, que son estas blancas, y ahora vamos a ver si son compatibles con las cepas agresivas que tenemos. Si fueran compatibles era muy sencillo, ibas a campo, lo ibas inoculando y ya está, siempre que fueran de la zona. Bueno, pues estos son los ensayos que hacemos. Y resulta que esta, que es hipovirulenta, no es compatible con esta, que es agresiva. No es fuertemente incompatible, pero no es compatible. ¿Tiramos la toalla? Por eso, no. Lo que haríamos es intentar un proceso que se llama de conversión. Cogeríamos un trocito de aquí del frente de unión entre las dos, que es donde más posibilidades hay de que haya habido alguna anastomosis fortuita, y haríamos una placa como esta. Esta sería el trocito de la hipovirulenta y este trocito sería la parte de la agresiva. Veríamos cómo se ha comportado la placa y lo que estamos viendo es que efectivamente ha habido conversión. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera habido, toda esta zona estaría amarilla porque pertenecería a este trocito de cepa agresiva. Y está blanca también. No obstante, nos aseguramos y hacemos de nuevo un nuevo enfrentamiento, como este que veis aquí, que está hecho con distintas. Y ahora, por ejemplo, aquí todavía no ha habido una conversión perfecta, es decir, esta sí que está avanzando la hipovirulencia, el virus está invadiendo la criptonectia de toda esta zona, pero no la ha invadido, pero aquí la ha invadido totalmente. Es decir, toda esta zona que estamos viendo es de micelio de esta cepa, que era agresiva, pero la hipovirulencia de este rápidamente se ha propagado a toda su colonia. Y al fin, este trozo ya es hipovirulento. O sea, claramente, esta cepa y esta son compatibles y esta cepa hipovirulenta puede transmitir a esta otra la hipovirulencia con toda facilidad. De todas maneras, todo esto lo explicaré un poquito más despacio en el siguiente vídeo. ¿Qué factores van a decir el éxito de la hipovirulencia? El principal es el número de grupos vegetativos de compatibilidad. En España tenemos suerte, como veis suele haber 3 o 4, el mayoritario suele tener el 70 al 80% y a lo mejor los otros 2 o 3 se reparten el 20% y son residuales, por suerte. En Estados Unidos no ha pasado eso porque resulta que el número de grupos vegetativos es enorme y entonces no puedes generar cepas hipovirulentas para todos ellos. Pero aquí es más sencillo. Segundo factor, disponer de cepas hipovirulentas de esos grupos vegetativos. Si de alguno no lo tenemos, forzaríamos el tema de la conversión. Y tercero, a ser posible que haya la menor reproducción sexual en ese entorno. Ya veis que eso depende sobre todo de las proporciones que haya de los alelos MAT, que hemos hablado hace un momentito. ¿Qué problema tenemos si hay mucha reproducción sexual? Primero, que las ascosporas de los agresivos van muy lejos y se extienden más rápido que la hipovirulencia, pero lo que es peor es que va a haber muchas probabilidades de que por reproducción sexual se hibriden dos grupos vegetativos distintos y me saquen una combinación genética de grupos vegetativos que antes no tenía yo en esa zona, nueva. De todos esos 124 posibles, uno nuevo. Eso ya trae como consecuencia obvia que no conviene mover mucho material vegetal, el menor posible. Va a aumentar la diversidad de grupos vegetativos y lo mismo va a pasar con la eficacia de las cepas hipovirulentas, va a decaer. Y hasta aquí este vídeo un poco que son los fundamentos de la hipovirulencia. En un próximo vídeo ya os explicaré cómo se prepara el inóculo y cómo se aplica y se inocula en los árboles afectados este inóculo. Hasta la próxima.